Listo. Bueno, arrancamos. Están viendo la pantalla. Ahí está. Bueno, ahora no los veo a ustedes, pero bueno. Cualquier cosa, si alguien pregunta algo en el chat o algo, me avisan, porque conecté los dos monitores para ver el chat y aún así no puedo. Ah, está, ahora sí. Listo, ahora los veo también. Bueno, arranquemos, ¿sí? Entonces, ustedes ya vieron, estuvieron viendo con Pablo, ¿sí? La primera clase, ayer, no, ayer fue viernes, sí. Estuvieron viendo la primera parte de teoría del error, ¿sí? Estuvieron viendo, bueno, básicamente la definición de un número aproximado, ¿sí? Vieron que es un número al cual llamamos verdadero valor, que es el número real, ¿sí? Que en general trabajamos con aproximaciones. Vieron que pueden haber distintas aproximaciones para un mismo número, ¿sí? Todo eso ya lo vieron. Y también lo último que llegaron a ver, bueno, fue cotas de error absoluto, ¿no? Y vieron los números aproximados con todas sus cifras exactas, ¿no? Y cómo transformar un número que es aproximado en número aproximado con todas sus cifras exactas, ¿no? Eso es, hasta ahí es donde llegaron, donde tienen que haber llegado ayer. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar trabajando con los números aproximados con todas sus cifras exactas, ¿sí? Van a ver que estos números son importantes, números aproximados con todas sus cifras exactas, porque cuando vayamos a hacer operaciones con números aproximados, ¿sí? Que eso lo vamos a ver la clase que viene, cuando hagamos operaciones con números aproximados, sí o sí vamos a necesitar trabajar con números aproximados con todas sus cifras exactas, ¿sí? Entonces van a ver cuando en las próximas dos clases, cuando trabajemos con operaciones, con suma, resta, multiplicación, división de números aproximados, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo, ¿sí? Va a ser operar con números aproximados que tengan sus cifras exactas, ¿sí? Luego transformando esos números esos resultados en números aproximados con todas sus cifras exactas y viendo cómo se va trasladando el error a medida que hacemos operaciones, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a hacer, o sea, dentro de lo que es teoría del error, ¿sí? Van a ver que en general los ejercicios que vamos a trabajar son operaciones con números aproximados, ¿sí? ¿Y qué tenemos que ver? No solamente tenemos que hacer la operación con los números aproximados, sino que tenemos que ver cómo se traslada el error. ¿Sí? Nos interesa esas dos cosas. Nos interesa, primero, tengo dos números aproximados, ¿sí? Quiero operar con ellos, quiero hacer una multiplicación, una división, lo que sea. Bueno, ¿cómo la hago? ¿Sí? Y después, ¿cómo muestro el resultado? ¿Mm? Y ¿cómo mido el error de esa operación? ¿Sí? Bueno, van a ver que siempre trabajamos con cotas, vamos a trabajar con cotas del error, ¿sí? Y lo que vamos a ver las próximas clases, ¿sí? Hoy vamos a ver las herramientas para las próximas clases, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo es cómo se traslada el error a medida que hacemos operaciones, ¿sí? A medida que sumamos, multiplicamos, dividimos, lo que sea. Entonces hoy lo que vamos a ver son una serie de herramientas y de consideraciones y de teoremas que tenemos que tener para poder justamente trabajar y después ver cómo se traslada el error a medida que operamos con números aproximados. Entonces, ¿sí? Vamos a definir, ¿sí? Como primer paso, dos conjuntos de números. ¿Mm? El primero vamos a llamarlo D, van a ser los números naturales sin el cero, ¿sí? Y al segundo conjunto le vamos a poner D0 y van a ser los números naturales incluyendo el cero. ¿Sí? Entonces, simplemente dos conjuntos de números. Entonces, trabajando de nuevo con los números aproximados con todas sus cifras exactas, ¿sí? Vamos a definir primero los A sub I, ¿sí? Que son estos de acá, los A sub I. ¿Cómo los vamos a definir? Bueno, el A sub 1, ¿sí? Va a ser seguramente el más importante, ¿sí? Y el que más vamos a mencionar, con lo cual tienen que tener bien claro de qué se trata. El A sub 1, ¿sí? Va a ser la primera cifra del número aproximado, comenzando por la izquierda, ¿sí?
O sea, es la primera cifra comenzando por la izquierda. La primera cifra. Y lo importante acá es que no puede valer 0. ¿Sí? El A sub 1 va a pertenecer al conjunto de números D que vimos recién, que eran los números naturales menos el 0. ¿Sí? O sea, A sub 1 no puede valer 0. ¿Mm? Después tenemos los A sub I restantes, ¿sí? Cuando I es mayor o igual a 2. Entonces acá, ¿sí? Vamos a tener que el A sub 2, ¿qué va a ser? La cifra inmediatamente a la derecha de A sub 1. ¿Sí? ¿Y a dónde va a pertenecer? Bueno, ahora sí ya puede tomar el valor 0. ¿Sí? Va a pertenecer al conjunto de los naturales más el 0. ¿Sí? Y lo mismo para los demás A sub I. ¿Sí? Estos A sub I, ¿sí? Cuando I es mayor o igual a 2, ya pueden tomar el valor 0. ¿Sí? No así el A sub 1, que siempre tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero importante. Luego, muy importante, ¿sí? La K, ¿sí? Vamos a definir el valor K como la cantidad de cifras exactas que va a tener el número. ¿Sí? Cantidad de cifras exactas que puede tener el número. ¿Sí? Y ¿sí? El K, va a ser, va a formar parte de los naturales. ¿Sí? Luego, vamos a tener el P, ¿sí? O la P, que va a ser la cantidad de cifras de la parte entera, o sea, va a tener dos definiciones. Puede ser la cantidad de cifras de la parte entera, o si el número no tiene parte entera, ¿sí? O sea, si es 0, algo, ¿sí? La P va a ser la cantidad de 0 después de la coma y hasta la sub 1. ¿Sí? A sub 1 no cuenta. O sea que si tenemos 0,01, P va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Siempre que el número no tenga parte entera, ¿sí? Dijimos, la P va a ser precedida por un signo menos. ¿Sí? O sea, si el número tiene parte entera, P va a ser la cantidad de cifras de esa parte entera, ¿sí? Y en ese caso va precedido con signo positivo. Y en el caso de que el número no tenga parte entera, P va a ser la cantidad de 0 después de la coma. ¿Sí? Y en ese caso se precede con un signo menos. ¿Sí? Sigamos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Sí? Tenemos estos 6 números aproximados con todas cifras exactas. Hagamos así. Tienen hasta las 9:40, o sea, 4 minutos exactamente, para pensar. Si quieren, los pueden anotar y los pueden completar, pero al menos piénsenlos, ¿sí? Mírenlos y piénsenlos, para completar para estos 6 números estos 3 campos, ¿sí? A sub 1, K y P. ¿Sí? Tómense unos 4 o 5 minutos. En la primera debería ser 153, ¿puede ser? Puede ser. Pero piénsenlos por unos minutos y ahora entre todos los resolvemos.
Bueno, revisamos, a ver. Vamos entre todos. Así lo vamos armando. Quiero ver si puedo. Bueno, no puedo escribir acá, pero no importa. En la próxima diapositiva tengo las respuestas. Vamos. El primero, 185,22. ¿Sí? Número aproximado con todas sus cifras exactas. A sub 1. ¿Cuál es? 1. 1. ¿No? K. 5. 5. Y P. 3. 3. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Ninguna, ¿no? Clarito. ¿Sí? A sub 1, 1. ¿Sí? Es la primer cifra del número aproximado. ¿Sí? K, 5, cantidad de cifras exactas. P, 3, cantidad de cifras de la parte entera. ¿Sí? Vamos con el segundo. El segundo, el B. ¿Sí? A sub 1, 3. 3. K, 5. 5. Y P, 4. 4. ¿Sí? Sin problemas. Vamos ahora en este. ¿Sí? A sub 1, 9. 9. 9. Perfecto. K, 6. 6. No, 4, perdón. 2. 2. 2. ¿Dónde estoy? ¿Sí? El número es 9400, ¿sí? Pero acuérdense que solamente el 9 y el 4, ¿sí? Son cifras exactas. Acuérdense que cuando simbolizábamos un número de esta forma, ¿sí? Lo que estábamos diciendo es que las únicas dos cifras exactas eran las primeras dos. ¿Sí? Entonces K igual 2, en este caso. Tenemos solamente dos cifras exactas. ¿Y P? 2. 4. 4. En este caso va a ser 4. ¿Sí? Se respeta la definición de P, que era cantidad de cifras de la parte entera. No importa si todas son exactas o no. Luego, vamos con el A sub 1 para D. A sub 1 acá, 6. 6. Perfecto. K, 4. 4. 4. Ah, sería 2. 2. Ah, ¿Sí? ¿Y P? puse un menos, pasa que no llegué a copiar la definición. P era la cantidad de cifras de la parte entera, ¿sí? O si el número no tenía parte entera, como en este caso, la cantidad de ceros después de la coma. Ok. Precedidos por un menos signo 2. menos. Precedidos por Sería un menos signo 1 menos. entonces. Menos 1, ¿sí? Exacto, menos 1. ¿Cuántos ceros hay después de la coma? Uno solo, Ah, ¿sí? Un solo cero. Va con el signo menos, ¿sí? Y después tenemos, para L, A sub 1, 4. 4K, 4. también, y P, 1. 1. Perfecto. Y el último, 0,269, A sub 1, 2. 2. 2K, 3. 3. perfecto, y P, 0. 0. Muy bien, ¿sí? P0 en este caso, ¿por qué? Porque por un lado no tiene parte entera, fíjense que no tiene parte entera, ¿sí? Y por otro lado, ¿cuántos ceros después de la coma tiene? Ninguno, ¿sí? Entonces en este caso, P igual 0, ¿sí? Vamos a repasar. Uy. Acá tienen las soluciones, ¿sí? Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos trabajando con los números aproximados con todas sus cifras exactas, ¿sí? Y vamos ahora con la descomposición, ¿sí?
el primer paso, ¿sí? Sobre esta serie de herramientas y teoremas que vamos a ver. El primer paso es la descomposición del número aproximado con dos cifras exactas, o sea, de la estrella, ¿sí? Vamos a descomponerlo en cada una de sus cifras, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos el 185,22, en este ejemplo tenemos la estrella 185,22. ¿Cómo lo podemos descomponer? ¿Cómo lo podemos escribir? Bueno, como 100 por 80 por 5, perdón, 100 más 80 más 5 más 0,2 más 0,02. ¿Sí? Estamos de acuerdo que la suma de estos 5 componentes, ¿sí? Un componente por cada orden de cifra que tenga, ¿sí? Me va a dar igual a la estrella que tenemos acá arriba. Esto, ¿cómo lo podemos escribir además? Fíjense, ¿sí? Vamos abajo. Lo podemos escribir como cada A sub i. Fíjense que acá tengo cada A sub i. Este es el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. ¿Sí? Cada A sub i multiplicado por, ¿sí? En este caso tenemos A sub 1 por 100, que son las centenas, del orden de las centenas, más 8 por 10, el orden de las decenas, más 5 por 1, unidades, más 2 por 0,1, más 2 por 0,01. Entonces, fíjense cómo estamos descomponiendo este A estrella, ¿sí? Para escribirlo como una combinación de sus A sub i, ¿sí? Luego, simplificando todavía más esto, ¿cómo lo podemos escribir? Bueno, A sub 1 por 10 al cuadrado, más A sub 2, en este caso por 10, más 5 por 10 a la 0, más 2 por 10 a la menos 1, más 2 por 10 a la menos 2. Entonces, fíjense que ahora tenemos, además, podemos escribirlo de tal forma que los exponentes de los 10, ¿sí? Tengan un determinado orden. Si nosotros comprimimos esta suma, ¿cómo la podemos escribir? Fíjense, ¿cómo podemos escribir el número estrella que tenemos acá? ¿Sí? Escrito de forma genérica. Lo podemos escribir como la suma, fíjense, la suma de los A sub i multiplicado por los 10 a la p menos i, desde i igual 1 hasta acá, que es la cantidad de cifras exactas que tiene el número. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá intervienen los dos parámetros que vimos recién, ¿sí? Tanto la k como la p. Fíjense en este caso, en este A estrella, ¿sí? ¿Cuál era la K y cuál era la P? Habíamos dicho. K5 y P3. K5 y P3, ¿sí? Entonces, fíjense, esto iría, ¿sí? ¿Cómo sería el primer término? El primer término sería la sub 1 por 10 a la 3 menos 2, ¿no? A sub 1 por 10 a la 3 menos 2. El segundo término sería A sub 2 por 10 a la 3 menos, a la 3 menos 2 dije a 3 menos 1, perdón, que me da 2. El segundo término sería A sub 2 por 10 a la 3 menos 2, que es 1, ¿sí? O sea, 10 a la 1, 10 a la 2 es el primero, 10 al cuadrado, ¿sí? Y así hasta el último, que el último va a ser el A sub 5, que va a ser 2, multiplicado por 10 a la 3 menos 5. 3 menos 5 es menos 2. Fíjense que nos queda 2 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces es una forma de escribir o de descomponer, digamos, al A estrella como una suma. Fíjense que acá tenemos la misma suma, ¿sí? Pero abierta. Y de acá vamos a poder obtener 4 razonamientos en primer lugar que nos interesan. ¿Sí? Tenemos 4 razonamientos distintos. El primero es la cota del error absoluto de A estrella. ¿Sí? Entonces, sabemos, ¿sí?, que A estrella tiene exactas todas sus cifras. Entonces, por aplicación directa de la definición, que ya vieron la clase pasada, ¿sí?, si A estrella tiene exactas todas sus cifras, lo que podemos decir es que el error absoluto en módulo de A estrella, ¿sí?, es menor a una unidad, ¿sí?, del orden de la última cifra considerada. O sea, es menor a 1, pues una unidad, del orden de la última cifra considerada. O sea, de 10, 1 por 10 a la p menos k. ¿Sí? P menos k es el orden
mejor dicho, nos está marcando, ¿sí? ¿Cuál es el orden de la última cifra del número exacto? Del número aproximado, con sus cifras exactas, ¿sí? El 10 a la p menos k. Entonces, por definición hemos visto esto. Y por otro lado, ¿sí? También, ¿qué hemos visto? ¿Sí? Que el error absoluto en módulo, ¿sí? Era menor, necesariamente, a la cota del error absoluto. ¿Sí? Habíamos dicho que la cota siempre lo que estaba haciendo era justamente acotando ese error. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos tomar? ¿Sí? Por transitividad, podemos tomar como cota del error absoluto, ¿sí? A 10 a la p menos k. Que esto, ¿qué es? Es lo que vieron en la clase pasada, ¿sí? Es lo que vieron que, ¿cómo calculaban la cota de un número aproximado con dos cifras exactas? Bueno, era una cifra, era una unidad, ¿sí? De el último orden de la cifra considerada, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, pero ahora lo ponemos en números, digamos, ¿sí? Entonces, por un lado lo que tenemos es esto, es que la cota del error absoluto de A estrella, ¿sí? Aproximado con dos cifras exactas, va a ser igual a 10 a la p menos k. ¿Sí? O sea que si conocen P y K, directamente, rápido, van a poder sacar la cota de error absoluto. Luego, ¿sí? Segundo punto importante. Habíamos dicho que A sub 1 no podía valer 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con las otras cifras? ¿Sí? ¿Qué pasa con los A sub i cuando i es mayor a 1? Bueno, acá tenemos dos casos. ¿Sí? Vamos a identificar dos casos distintos. Por un lado, tenemos el caso en donde todos los A sub i, no, algún A sub i, ¿sí? Para i mayor o igual a 2, ¿sí? Es distinto de 0. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos algún A sub i con i distinto de 1, ¿sí? Que sea distinto de 0. Bueno, vamos a tener este caso, ¿sí? El número estrella, ¿cómo lo podemos escribir? Lo podemos escribir como la sub 1 por 10 a la p menos 1, que es el primer término, ¿sí? Más un h, ¿sí? Donde ese h va a ser positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que alguna sub i es distinto de 0. Entonces, si alguna sub i es distinto de 0, necesariamente este h va a tener que ser mayor a 0, ¿sí? O sea, ¿qué podemos decir? Que el a estrella, ¿sí? En este caso, es mayor, es más grande que el A sub 1 por 10 a la p menos 1. ¿Por qué? Porque h es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, necesariamente, el A estrella es mayor a su primer término, nada más, de esa suma que planteamos, ¿sí? A este. ¿Por qué? Porque todo esto que le sigue, ¿sí? Es mayor a 0. Luego, tenemos el caso 2. El caso 2 es el caso en donde todos los A sub i son 0, ¿sí? Cuando i es 2, 3, 4 hasta acá, ¿sí? O sea, cuando i es distinto de 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando solamente el a sub 1 es distinto de 0 y todos los demás a sub i son 0? ¿Sí? En este caso, lo que pasa es que el a estrella, ¿a qué va a ser igual? Bueno, simplemente al a sub 1 por 10 a la p menos 1. O sea, va a ser igual al primer término. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que todos estos son 0. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esta diferencia que estamos haciendo acá. Yo tengo una pregunta con eso, porque hay veces que solamente cifras exactas es la primera y el resto no son exactas, pero como es más grande el número, seguimos haciendo esto de el 10 a la algo. ¿Cómo Sí. lo diferenciamos del segundo caso? No, acá siempre vamos a estar trabajando, o sea, los A sub i, fíjate que la i va desde 1 hasta acá. Acá es la cantidad de cifras exactas que tiene el número. O sea que solamente vamos a tomar en cuenta las cifras exactas del número. Nada más. Para este análisis. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo que yo digo, si veo solamente la respuesta del caso 2, ¿cómo sé si es un caso de donde todas las A sub i son iguales a 0? ¿O si es un caso donde solamente el A sub 1 es el de cifras exactas y el resto es para completar el número? Por ejemplo, a ver si puedo escribir acá. Hay una forma. ¿Qué me salía acá?
Acá está, acá está. Esto creo que es una lapicera. A ver. Por ejemplo, ¿sí? Tiene este número, 9000. ¿Sí? Tiene este número, 9000. Y yo les digo que este número tiene todas sus cifras exactas. ¿Sí? ¿Cuál es el K de este número? 4. 4. ¿Sí? ¿Qué está? ¿En caso 1 o caso 2? Está en el caso 2. Está en caso 2. Perfecto. ¿Sí? Está en el caso 2. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si tenemos? ¿Qué pasa si tenemos esto? ¿No? Vamos a poner 90 por 10 al cuadrado. ¿Mm? Este caso, ¿cuál es el K? Ahí K sería 2. Perfecto. ¿Y en qué caso está? ¿En el 1 o en Ahí el es donde 2? no sé. En el 2. Sé que el 1 no ¿Cuál es suele el, ser, pero cuál es el K? Dijiste, ¿cuál es el K que le dijeron recién? 2, ¿no? El K es igual a 2. Vamos a ponerlo acá. K igual 2. K igual 2. ¿Cuántos A sub I tengo? Entonces, tengo 2 a subir. 2. Este y este. ¿Sí? Este va a ser A sub 1 y este va a ser A sub 2. ¿Sí? Entonces, A sub 1 necesariamente dijimos que tiene que ser distinto de 0. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué pasa con todos los A sub I que no son A sub 1? ¿Hay alguno distinto de 0 o son todos iguales a 0? Hay uno que es Son distinto de todos 0. iguales a 0. Son todos iguales a 0 en este caso. Todos iguales a 0. Son todos iguales a 0. ¿Sí? Entonces, ¿en qué caso estamos? En el segundo. Quiero decir que caso 2. Caso 2. Sí. También estamos en el caso 2. ¿Sí? También estamos en el caso 2. ¿Cuándo estaríamos en el caso 1? Cuando, por ejemplo, ¿sí? Tuviésemos, no sé, vamos a poner un ejemplo, tuviésemos 92 por 10 al cuadrado. ¿Sí? Acá donde estamos, en el caso 1. ¿Mm? Y si tuviésemos, por ejemplo, 9001, y yo les digo que este número es estrella, ¿sí? Acá, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el K? Sigue siendo 4. 104, ¿sí? ¿Cuál es el P? P es 4. Perfecto. P es 4. ¿Cuál es el A sub 1? 9. 9. ¿Y esto que está? ¿En caso 1 o caso 2? En caso 1. Perfecto. Caso 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay al menos un A sub I, que en este caso es el A sub 4, ¿sí? Que es distinto de 0. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Y si acá Sí. tengo que calcular una cota de error absoluto, ¿a qué es igual? Sería 10 a la K. ¿Puede ser? No. Vale. 10 a la P menos K. Pero K, pero K. Entonces, 4, K es 4. 10 a la 0. 1. exacto. Exacto. 10 a la 0, o sea, 1. ¿Sí? 1. 1. ¿Que a qué es igual? Es una unidad del orden de la última cifra exacta considerada. ¿Cuál es la última cifra exacta? Esta. ¿Sí? Que está en el orden de las unidades. Entonces, ¿qué va a ser? Una unidad. ¿Mm? Perfecto. En el ejemplo de arriba la cota sería con un 100 entonces. Exacto. 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 La cota sería 100.
¿Se entendió? ¿Por qué sería 100? ¿Repetirías? ¿Acá? ¿En este Sí. caso? Sí. Vamos a hacer el calculito. ¿Cómo era la fórmula de la cota que vimos recién? Voy para atrás. 10 a la P menos K. ¿Mm? Que esto es una unidad del orden de la última cifra exacta considerada. ¿Sí? Entonces, P, ¿qué era? Dijimos. ¿Cuánto era P? En este La caso. cantidad de cifras enteras. ¿Qué cuánto es? 4. 4. ¿Y K? 4 también. No. ¿No? En este no. ¿Cuál era acá? 2. Lo pusimos acá, 2. Entonces, la cota de error absoluto era 10 a la 4 menos 2. O sea, 10 al cuadrado. ¿No? Estoy escribiendo con el mouse, por eso sale tan feo. 10 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo que fijarse cuál es. Agarro el número, me fijo la última cifra exacta, 2. Bueno, tomo una unidad del orden de esta cifra. O sea, ¿esta cifra de dónde está? Esto está en el orden de las centenas. Entonces, ¿qué va a ser? Una centena, o sea, va a ser 100. ¿Sí? Es una unidad, siempre es una unidad, del orden de la última cifra considerada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ok, ok. Esto igual no se preocupen que a medida que hagan ejercicios y todo, les va a quedar bien, bien claro. Avanzamos entonces. Voy a borrar para... Vayan copiando ustedes, todo esto, estas cosas que vamos escribiendo. Yo después las decimos y nada. Al no tener pizarrón en clase, esto es más fácil, porque yo sé que van copiando a medida que vamos viendo. Pero nada, todo esto que vamos hablando, váyanlo copiando. Después, entonces, dos casos, ¿no? Dijimos caso 1 y caso 2. Sigamos. Vamos con la tercera cuestión que podíamos sacar de esta expresión de acá arriba. Entonces, podíamos, ¿sí? Expresar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Si logramos escribir un número aproximado con dos cifras exactas a partir de la combinación de los A sub i, también podemos expresar un número exacto, ¿sí? Un verdadero valor o número exacto, como quieran llamarlo, ¿sí? Como una suma, donde estén presentes los A sub i, ¿sí? Pero en este caso, ¿y de dónde hasta dónde va a ir? Bueno, va a arrancar obviamente en 1, que es la primera cifra, pero en este caso va a ir, fíjense, hasta infinito. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con aproximaciones, vamos a trabajar obviamente con una cantidad finita de cifras. Bueno, el verdadero valor, el número exacto, lo podemos, lo podemos expresar como una combinación infinita de estos A sub i multiplicado por 10 a la p menos i. ¿Sí? Y por último, ¿qué otra cosa podemos sacar de acá? Es esta desigualdad, ¿sí? En donde la demostración la pueden ver en el apunte 15, véanla, esta demostración, ¿sí? Siempre que aparecen o que Pablo o yo les digo que era una demostración, véanla, ¿sí? Pues es importante. Entonces, en el apunte número 15 van a tener esta demostración, ¿sí? Es bastante intuitiva, ¿sí? Cortita. Fíjense, en donde lo que decimos, ¿sí? O lo que demostramos en esta demostración es que el número exacto A, ¿sí? Es necesariamente menor o igual que el A sub 1 incrementado en una unidad por 10 a la P menos 1. ¿Sí? Y esto es lógico, ¿sí? Entonces, importante esto, de nuevo, esto lo vamos a usar un poquito más adelante, ¿sí? El número exacto A, ¿sí? Es menor o igual a la sub 1, que la sub 1 es la primera cifra del número aproximado, ¿sí? Incrementado en una unidad, o sea, le sumo 1, ¿sí? Por 10 a la P menos, a la P menos 1, que me va a marcar el orden de ese a sub 1. ¿Sí?
Entonces, ahora pasamos a otro tema, ¿sí? Hasta acá vimos cómo podemos combinar, o sea, cómo podemos expresar un número aproximado con cifras exactas a partir de una suma, ¿sí? Donde estén presentes cada uno de sus A sub i y donde intervienen los parámetros k y p, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a otro tipo de error que también nos va a servir, ¿sí? Que es el error relativo del número aproximado, ¿sí? Entonces, por un lado vimos el error absoluto y vieron cota del error absoluto. Ahora vamos a ver otro tipo de error, que es el error relativo, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos examinar o analizar el error relativo de un número? Bueno, de una aproximación. Fíjense, supónganse, esto es súper intuitivo, ¿sí? Supónganse que tenemos o que se miden dos objetos distintos, ¿sí? Por un lado medimos una virome y por otro lado medimos un limonero, ¿sí? Un árbol. ¿Mm? Estamos hablando de magnitudes completamente distintas, ¿sí? Una virome es algo chiquito, ¿sí? Ustedes se imaginan que entra en la mano, ¿sí? Y en el otro lado estamos hablando de un árbol, ¿sí? Algo que mide varios metros. Entonces, fíjense, medimos la virome y el limonero, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿qué medición fue más precisa? ¿Sí? La medición que tomamos para la virome es de 8 centímetros, ¿sí? Y además sabemos que el error absoluto está en 1 centímetro. Y después tenemos la medición del limonero, que lo medimos en 460 centímetros, ¿sí? Y donde sabemos que el error absoluto es de 2 centímetros. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿qué medición de estas dos fue más precisa? ¿Sí? ¿Qué medición fue más precisa para ustedes? La segunda, La segunda con 4. La segunda, ¿por qué la segunda? Porque porque la gran proporcionalmente, magnitud es menor la diferencia. Exacto. ¿Sí? Si bien en absoluto, ¿sí? Cuando miramos los errores absolutos, es mayor el error absoluto de la medición del limonero, ¿sí? Podemos ver que estamos hablando de magnitudes completamente distintas, ¿sí? Y si hacemos un proporcional, ¿sí? Si comparamos el error absoluto de B con la aproximación que hicimos de B, vamos a ver que en realidad estamos hablando de un error porcentualmente más bajo que en el caso de la medición de la virome, donde tuvimos un error de 1 centímetro, ¿sí? Que es menor al error que obtuvimos al error absoluto que obtuvimos en la medición del limonero, pero que estamos hablando de que estamos viendo algo de 8 centímetros, ¿sí? O que está en torno a ese valor, ¿sí? Entonces, proporcionalmente, obvio, ¿sí? Proporcionalmente es menor el error que obtuvimos en la medición del limonero. Entonces, se entiende que necesitamos tener alguna medida que nos dé, ¿sí? O que nos permita medir ese error relativo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a definir justamente es el error relativo, ¿sí? Que se va a definir de la forma que ustedes lo pensaron recién, ¿sí? El error relativo de una aproximación, ¿sí? De un número aproximado va a ser el error absoluto dividido el verdadero valor, ¿sí? O sea, es el proporcional. Error absoluto, ¿sí? ¿Cuánto me desvíe de la aproximación? Dividido, ¿cuál es el verdadero valor de ese número? ¿Sí? Esta va a ser la definición del error relativo. Y esta magnitud, ¿sí? Al igual que el error absoluto, va a contar con un signo, ¿sí? Va a ser positivo o negativo, y además va a contar con un valor absoluto, ¿sí? O sea, podemos tomar su valor absoluto, ¿sí? Entonces, al igual que hicimos con el error absoluto, con el error relativo también vamos a poder calcular una cota, ¿sí? Una cota del error relativo, que es con lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con cotas, nunca vamos a trabajar con el error, ¿sí? Porque el error es algo que no conocemos, lógicamente. Entonces vamos a trabajar siempre con cotas. Y la cota del error relativo, ¿sí? Vamos a llamar, la definición formal, digamos, es la cota del error relativo, ¿sí? Va a ser cualquier número positivo
al cual vamos a llamar L minúscula, ahora, L minúscula de A', haciendo referencia a la cota del error relativo para el número aproximado A' o A rayita, como quieran llamarle. Entonces va a ser cualquier número positivo que verifique lo siguiente, ¿sí? O sea que sea, en definitiva, mayor al módulo o valor absoluto del error relativo, ¿sí? O sea, lo que queremos de la cota, ¿sí? Así como es lo mismo que buscamos para la cota del error absoluto, lo que queremos para la cota del error relativo es que sea mayor o asegurarnos de que sea mayor que el valor absoluto de el error relativo, ¿sí? En este caso. Entonces, la cota necesariamente va a ser mayor, ¿sí? Que el error, que el valor absoluto del error relativo. Lo que buscamos acá, lo mismo, ¿sí? Es asegurarnos con la cota, ¿sí? Lo que buscamos es justamente acotar el error relativo. Poder decir, bueno, el error relativo es menor que esto, es menor que la cota. Buscamos justamente eso, por eso es una cota, porque estamos, en definitiva, acotando ese error relativo. Y en la práctica, ¿sí? Esto es en teoría, en la práctica, habitualmente lo que vamos a considerar, ¿sí? Es que la cota del error relativo va a ser mayor o igual al error absoluto, ¿sí? Y siempre vamos a querer, obviamente, encontrar una cota que sea lo menor posible. Sigamos. Entonces, dijimos que la cota, ¿sí? Necesariamente es mayor o igual, la cota del error relativo, n es mayor o igual que el valor, que el valor absoluto del error relativo, ¿sí? Entonces, podemos decir, ya ahora hablando de números aproximados con todas sus cifras exactas, podemos decir que la cota del error relativo, ¿sí? Para una estrella es mayor o igual, es necesariamente mayor o igual que el módulo del error absoluto de esa estrella sobre el verdadero valor del número. Entonces, ¿cómo construimos la cota? Fíjense, ¿sí? ¿Cómo construimos la cota del error relativo? Tenemos que buscar alguna fórmula o algo que nos permita construir esa cota del error relativo, ¿sí? Para un número estrella, ¿sí? Dijimos que para un número estrella, si yo quiero calcular la cota del error absoluto, acuérdense, era una cifra, ¿sí? Perdón, era una unidad del orden de la última cifra que estamos considerando. Bueno, ahora necesitamos una fórmula o algo que nos indique o que nos permita calcular cómo es, ¿sí? La cota, o cómo calculamos la cota del error relativo para un número estrella. Entonces, volvemos para atrás un toque. Dijimos que necesita que la cota de error absoluto, de error relativo, perdón, necesariamente es mayor o igual a el error absoluto en valor absoluto, ¿sí? A la redundancia, y dividido por el verdadero valor. Entonces, si yo quiero construir esta cota, lo que necesito es necesariamente algo mayor, ¿sí? Algo mayor que esto, ¿sí? Necesito algo mayor que esto y necesito algo menor que esto. Tengo que buscar esas dos cosas. Algo mayor que el error absoluto en módulo, ¿sí? Y algo menor que el verdadero valor, ¿sí? O que el número exacto. Necesito esas dos cosas. Entonces, en el caso del numerador, fíjense que es fácil. ¿Qué es algo mayor que el valor absoluto del error absoluto de la estrella? La cota, ¿sí? Por definición, dijimos que la cota, ¿sí? Necesariamente la cota de error absoluto está acotando, ¿sí? Al error absoluto del número, de la aproximación. Entonces, si yo quiero algo mayor que el error absoluto, ¿qué va a ser? La cota. Primero. Además, ¿sí? Por lo que vimos ya recién, vimos que para el caso de que tengamos un número estrella, la cota a qué era igual, la cota de error absoluto, era igual a 10 elevado a la p menos k. Entonces ya podemos poner en nuestro numerador 10 a la p menos k. ¿Sí? Luego necesitamos encontrar algo menor que a para poner en el denominador. ¿Sí? Y acá, algo menor que a.
¿Cómo encontramos algo menor que A? Bueno, volvemos a lo que vimos antes, ¿sí? Caso 1 y caso 2. ¿Se acuerdan que eran? Caso 1, ¿sí? Era donde teníamos al menos un A sub I distinto de 0 para I mayor a 1. ¿Sí? ¿Qué teníamos cuando teníamos alguna sub I distinto de 0 para I mayor a 1? Teníamos que el número estrella lo podemos escribir como el A sub 1 por 10 a la P menos 1 más H, donde H era positivo. ¿Sí? Nos diríamos que A estrella era mayor a la sub 1. Necesariamente el A estrella era mayor a la sub 1 por 10 a la P menos 1. Y además, ¿sí? Donde sabíamos, donde verificábamos también porque habíamos estudiado cómo podíamos escribir un número exacto a partir de la suma de sus A sub I, podemos decir que necesariamente, cuando estamos dentro de este caso, ¿sí? El número exacto A es mayor al A sub 1 por 10 a la P menos 1. ¿Sí? O sea que esta expresión, A sub 1 por 10 a la P menos 1, es necesariamente menor que A. ¿Sí? Entonces, algo menor que A es esto que tengo acá. ¿Sí? Es A sub 1 por, voy a marcar acá, ¿sí? A sub 1 por 10 a la P menos 1, fíjense que necesariamente es algo menor que A. ¿Sí? Es una expresión que representa algo que necesariamente es menor que el número exacto A. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Estamos considerando solo la primera cifra. Estamos diciendo que el número, ¿sí? El aproximado con dos cifras exactas, tiene alguna sub I con I mayor a 1 que es distinto de 0. Entonces quiere decir que todo lo que acompaña, ¿sí? En H es positivo. Entonces necesariamente se tiene que cumplir esto. ¿Sí? Entonces, combinando estos dos, ya tenemos, ¿sí? Una fórmula para calcular la cota de error relativo. ¿Sí? Vamos a dividir miembro a miembro, ¿sí? Por 10 a la P menos K, ¿sí? Dividimos arriba, nos queda 1, dividimos abajo, nos queda 10 a la K menos 1, ¿sí? Y lo que tenemos es que para el caso 1, esto es válido solo en el caso 1, la cota de error relativo la calculamos como 1 sobre A sub 1 por 10 a la K menos 1. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Esto vale solo para el caso 1, ahora vamos a ver qué pasa en el caso 2, ¿sí? Pero esto solamente vale para el caso 1. ¿Sí? ¿Se entendió cómo llegamos hasta acá? Me perdí cuando debís miembro a miembro por 10 a la P menos... ¿Acá? Sí. Esto es simplemente dividimos acá y acá por 10 a la P menos K. Ah, el numerador y el denominador. Ah, dale, ahí Exacto, sí. exacto. Sí. El numerador y el denominador. Exacto. No estamos afectando nada, solamente estamos reacomodando, digamos, la expresión para que nos quede más amigable. Solamente eso. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y esto es solo para el caso 1. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso 2. ¿Sí? Pero ¿se entiende a dónde estamos yendo? Sí. Ok. Así como ustedes tienen la fórmula para calcular la cota del error absoluto de una estrella, ¿sí? O sea, cuando vimos que esta era igual a 10 a la P menos K, ¿sí? Ahora lo que tienen es una fórmula para calcular la L minúscula de A estrella, ¿sí? Que es la cota del error relativo. ¿Sí? Esta era cota del error absoluto, L mayúscula, L minúscula es cota del error relativo. ¿Sí? Estas son súper importantes, ambas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las próximas clases, cuando veamos operaciones, vamos a ver que el error entre las operaciones, a medida que vayamos operando, lo vamos a trasladar por medio de las cotas. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es, dependiendo de qué operación hagamos, vamos a sumar, ¿sí? Cotas de error absoluto o cotas de error relativo. ¿Mm? Entonces necesariamente tenemos que saber cómo calcularlas. ¿Mm? Sigamos. ¿Qué pasa en el segundo caso? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando... Fue el mouse, esperen. Vamos a cambiar el puntero, así no escribo todo. ¿Qué pasa cuando tenemos el segundo caso?
¿sí? El segundo caso que era que todo A sub i era igual a 0, ¿sí? Para i de 2 hasta acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, dijimos que el A estrella, en este caso, ¿cómo lo podemos escribir? Simplemente como el A sub 1 por S a la P menos 1. ¿Por qué? Porque el resto de los A sub i eran iguales a 0. ¿Sí? Entonces, el A estrella era A sub 1 por S a la P menos 1. Entonces, ¿qué podemos tomar en este caso? En este caso, ¿qué podemos tomar como algo menor que A? ¿Sí? Bueno, la solución que encontramos es, podemos tomar como algo necesariamente menor que A, que es lo que necesitamos acá, ¿sí? En el denominador. Podemos tomar el límite inferior del intervalo que contiene el verdadero valor de A. ¿Sí? Ustedes vieron la clase pasada cómo calculaban, ¿sí? Cómo calculaban un intervalo que contenga el verdadero valor. ¿Sí? Y lo que hacían eran, sumaban y restaban a la aproximación, y sumaban y restaban la cota. ¿Sí? Entonces, podemos tomar como algo necesariamente menor que A, ¿sí? Al límite inferior del intervalo que contiene al verdadero valor. ¿Sí? Pero esto sin conocer el sentido del error, ¿no? Sí, obvio. Obvio. Sí, sí. Entonces, ¿cómo escribíamos o cómo podemos reexpresar esto? ¿Sí? A estrella menos la cota. ¿Cómo lo reexpresamos? Bueno, A estrella era A sub 1 por S a la P menos 1, lo que vamos a definir acá arriba. Y la cota, 10 a la P menos K. ¿Sí? Entonces, esto, ¿sí? Este límite inferior va a ser necesariamente nuestro algo menor que el verdadero valor. ¿Sí? Lo reemplazamos en la expresión, ¿sí? Dividimos miembro a miembro por 10 a la P menos K, ¿sí? Lo mismo que hicimos recién. Lo que nos termina quedando es 1 sobre A sub 1 por 10 a la K menos 1 menos 1. ¿Sí? Esta va a ser nuestra fórmula, nuestra expresión para calcular la cota del error relativo en el caso 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué cambia respecto al caso 1? El caso 1 era, en el caso 1 teníamos 1 sobre A sub 1 por S a la K menos 1, y en el caso 2, 1 sobre A sub 1 por S a la K menos 1, pero le restamos 1 al denominador. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algo? No. ¿Nada? ¿Por ahora nada? No. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué necesitan para calcular la cota del error relativo de un número aproximado con dos cifras exactas? ¿Qué necesitan? ¿Qué insumos necesitan necesariamente? ¿Qué necesitan saber? Primero A sub 1, A sub 1, ¿sí? P y K. Sí. P no es necesario Para el caso... para ninguno de los dos. Estamos solo la sub 1 y la K, pero además, ¿qué necesitamos saber? Aparte de la sub 1 y la K. Hay otra cosa más que necesitamos saber. No. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo sé si tengo que usar esta o si tengo que usar esta? ¿Cómo sabemos cuál usar? Si usar la fórmula del caso 1 o del caso 2. ¿Qué necesitamos? El número aproximado con todas sus cifras exactas. Sí. Sí, pero ¿qué necesitamos saber de ese número? ¿Qué necesitamos ver? Aparte de la sub 1. Sacamos la sub Todas 1, sus sacamos cifras. el K. Claro, necesitamos saber si hay alguna cifra que no sea la sub 1, si hay alguna cifra de ese número aproximado, ¿sí? Que sea distinta de 0. ¿Para qué? Para saber si estamos en caso 1 o en caso 2. Entonces, yo tengo una estrella, lo que primero tengo que ver, ¿sí? Es si ese A estrella está en caso 1 o caso 2. ¿Sí?
dependiendo de si está en caso 1 o caso 2, ¿sí? Es que vamos a ir por una fórmula o por la otra. En este caso, vuelvo acá atrás. ¿Sí? Vuelvo acá atrás. Para estos 6 números, estos 6 números, ¿en qué casos están? ¿En qué caso está? 1. 1. ¿El B? 1. 1 también. ¿C? 1. También. ¿D? También 1. ¿Y los otros 2, dos? 1. Perfecto, están todos en 1, ¿sí? Están todos en 1. O sea que si yo quisiera calcular una cota de error relativo, directamente vengo a esta fórmula, ¿sí? Tengo la sub 1, pero tengo la tablita, tengo el cálculo, tengo la tablita, ¿sí? Le puedo sumar una columna a esa tabla donde calcule la cota de error relativo. ¿Sí? No hay ninguno en el caso 2. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Después, cuando hagan ejercicios en la práctica o a medida que vayan ejercitando, les va a ir quedando un poco más claro, ¿sí? Pero siempre lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Van a ver cuando empecemos a ver operaciones con números aproximados, lo que vamos a estar haciendo es todo el tiempo pasando de números aproximados a números aproximados con todas cifras exactas, operando y luego calculando cotas. O sea, eso es básicamente lo que vamos a hacer en todo lo que son los ejercicios de teoría del error. ¿Sí? Van a estar haciendo eso, calculando cotas, pasando números de aproximados a aproximados con cifras exactas y trasladando los errores. ¿Sí? Esas 3 cosas. Por último, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo sabemos a partir de la cota del error relativo de un número aproximado si este tiene o no todas sus cifras exactas. ¿Sí? Ya vieron, clase pasada que vieron, cómo a partir de la cota de error absoluto de un número aproximado, vieron cómo hacían para saber, ¿sí?, si ese número era estrella o no. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es eso mismo, pero con la cota de error relativo. ¿Sí? Entonces, el enunciado, ¿sí?, de nuestro teorema va a decir que si el error relativo de un número aproximado en módulo es inferior a 1 sobre A sub 1 más 1 por 10 a la K menos 1, ¿sí? O sea, si el error relativo del número aproximado en módulo es inferior a esta expresión, entonces el número aproximado tiene todas sus cifras exactas. ¿Sí? O sea que si yo comparo error relativo con esta expresión y el error relativo es menor a esta expresión, ¿sí?, entonces ya sé que ese número aproximado es o que tiene todas sus cifras exactas. ¿Sí? ¿Cómo demostramos esto? Vamos a demostrarlo de la siguiente forma. En nuestra hipótesis tenemos lo que queremos demostrar, que es esto, lo que queremos demostrar es, o lo que tenemos en realidad, parte de nuestra hipótesis es que el error relativo es inferior a la expresión que mostramos recién. Después tenemos que el error relativo es igual, ¿sí?, dijimos, a el error absoluto sobre el verdadero valor o sobre el número exacto. Y después tenemos que también el número exacto, ¿sí?, es menor o igual a sub 1 más 1 por 10 a la P menos 1. ¿Sí? Estas son nuestras 3, digamos, no supuestos, sino que nuestros 3 datos, digamos. ¿Y qué queremos demostrar? Queremos demostrar que si tenemos estas 3, si se cumplen estas 3 condiciones, digamos, ¿sí?, entonces A', ¿sí?, o A rayita es A estrella. O sea, si se cumplen estas 3, entonces el número aproximado es estrella. ¿Sí? Que nosotros, ¿qué vamos a verificar o cómo vamos a simbolizar que A' es A estrella? Bueno, con la cota, digamos, ¿no? Perdón, con la definición de aproximado con cifras exactas cuando tenemos el error absoluto. O sea, ¿sí?, en vez de decir A' es A estrella, lo que vamos a decir es el error absoluto en módulo es menor
a 10 a la p menos k, ¿sí? O sea, a una unidad del orden de la cifra, o sea, de la última cifra considerada. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vamos a partir para esta demostración? Vamos a partir de la fórmula de error relativo. ¿Sí? Hemos dicho que el error relativo era igual al error absoluto sobre el número exacto. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, pasamos multiplicando el número exacto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Recomamos un poquito la expresión, nos queda que el error absoluto es igual a el número exacto multiplicado por su error relativo. ¿Sí? Tomamos módulo. ¿Sí? Nos queda módulo del error absoluto es igual al número exacto multiplicado por módulo del error relativo. ¿Sí? Estamos acá. ¿Mm? Entonces, vamos a transformar esta igualdad. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un igual. Tenemos que módulo de error absoluto es igual a número exacto por módulo de error relativo. Vamos a transformar esta igualdad en una desigualdad. Queremos que esta parte de la derecha sea mayor, ¿sí?, a esto de acá. ¿Mm? Entonces, ¿qué tomamos? ¿Qué tomamos? Bueno, vamos a tomar, para el verdadero valor, tenemos que tomar algo que necesariamente sea mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual a el verdadero valor, justamente, a este A, ¿sí? Entonces, ¿qué era algo mayor o igual necesariamente al A? Bueno, habíamos dicho, ¿sí?, que era este A sub 1 más 1 por 10 a la p menos 1. Entonces, lo tomamos acá, ¿sí? Y además necesito algo que sea mayor, necesariamente, que sea mayor a el error relativo, perdón, el módulo, ¿sí? ¿Y qué tomamos acá? Bueno, tomamos esta expresión. ¿Por qué? Porque dijimos que esta expresión necesariamente iba a ser mayor, ¿sí?, a el módulo del error relativo, ¿sí? Entonces, si operamos con estas dos, ¿sí? Si operamos con estas dos, fíjense a qué llegamos. A 10 a la p menos k, ¿sí? O sea que si operamos, ¿sí?, o si sustituimos, digamos, tanto el número exacto como el módulo de error relativo por estas dos expresiones, que necesariamente son, en este caso mayor o igual, en este caso mayor, ¿sí?, que el módulo de error relativo, necesariamente llegamos, ¿sí?, a que el error absoluto en módulo es menor a 10 a la p menos k, o sea que el número aproximado es estrella, ¿sí? Esa es la demostración, ¿sí? Partimos de esas tres premisas, digamos, y con eso demostramos que si el error relativo en módulo, ¿sí?, que estamos demostrando acá, volvemos al principio, que si el error relativo de un número aproximado en módulo es inferior a esta expresión, entonces necesariamente, ¿sí?, necesariamente el número aproximado va a tener todas sus cifras exactas, ¿sí? O sea, de nuevo, que si el error relativo en módulo es menor a esto, ¿sí?, entonces el error absoluto módulo va a ser menor a 10. A 10 elevado a la p menos k, que es la definición de que el número aproximado sea aproximado con todas sus cifras exactas, ¿sí? Entonces, en la práctica, ¿qué vamos a tomar en la práctica? ¿Sí? El enunciado práctico que vamos a tomar nosotros, vamos a sustituir lo que es el error relativo por la cota del error relativo, ¿sí? Y el menor, ¿sí?, el menor estricto lo vamos a sustituir por menor igual. Entonces, nuestro enunciado práctico va a quedar de la siguiente forma. Si la cota de error relativo de un número aproximado es menor o igual a esta expresión, entonces el número aproximado tiene exactas todas sus cifras. O sea, si nosotros tenemos un número aproximado y una cota de error relativo de ese número aproximado, ¿sí?, yo la comparo con esta expresión, y si la cota de error relativo es menor o igual a esta expresión, entonces podemos decir que el número, ¿sí?, es aproximado con todas sus cifras exactas, ¿sí? Así como cuando tenían la cota de error absoluto, lo comparaban con 10 a la p menos k, acá lo van a comparar, si tienen la cota de error relativo, lo van a comparar por 1 sobre a sub 1 por 10 a la k menos 1. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Insisto que
en la práctica se va a interpretar un poco mejor y se va a entender mejor. ¿Sí? Por ahora parece medio tirado por los aires, pero cuando hagamos ejercicios se va a entender un poco mejor. Clave, váyanse anotando, ¿sí? Algo que pueden ir haciendo, que para mí es muy útil, váyanse anotando, ¿sí? Todas estas definiciones que vamos viendo. Que vamos viendo, por ejemplo, cómo calcular la cota del error relativo, ¿sí? Que tenemos dos casos, caso 1 y caso 2. Bueno, estas dos cosas son importantes, váyanselas anotando. Esto, ¿cómo sabemos si un número aproximado es o tiene todas sus cifras exactas a partir de la comparación con la cota del error relativo? Esto también, ¿sí? Es importante. Lo que vieron en la clase pasada, cómo transformar un número aproximado en aproximado con cifras exactas, si sabemos o no el sentido del error y demás, ¿sí? También es importante. Todas esas cosas váyanse haciendo un resumen, ¿sí? Y vayan escribiendo todo lo que vimos acá y en la clase pasada, ¿sí? Se van haciendo un resumen y van poniendo, bueno, ¿cómo transformo este número aproximado en aproximado con cifras exactas? Bueno, si conozco el sentido del error, ¿sí? Si es por defecto, tanto. Si es por exceso, tanto. Si no conozco el sentido del error, esto, tanto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé si un número aproximado tiene todas cifras exactas? Si tengo la cota de error absoluto, la comparo, o sea, tiene que ser menor o igual a tanto. Si tengo la cota de error relativo, tiene que ser menor o igual a tanto. ¿Sí? ¿Cómo calculo la cota de error relativo? Bueno, si estoy en caso 1, tanto. Si estoy en caso 2, tal otra cosa. ¿Sí? Y por último, ¿sí? Esto también súper importante, que lo vamos a usar un montón. Esta también se la van a tener que anotar porque la vamos a usar mucho. ¿Sí? Vamos a ver, partiendo, ¿sí? de la expresión que analizamos recién, ¿sí? De la expresión que analizamos recién, o sea, de esta de acá, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Cómo calcular una cota práctica del error absoluto, cuando estamos trabajando con cota de error relativo. ¿Sí? O sea, tengo cota de error relativo de un número aproximado. Quiero calcular una cota, ¿sí? De error absoluto. ¿Sí? Que puede ser menor que la cota de error absoluto que ya tengo. Bueno, por medio de este corolario, ¿sí? Que nos deja el teorema que vimos recién, podemos obtener una fórmula, ¿sí? Una fórmula para calcular una cota práctica del error absoluto a partir de la cota de error relativa. ¿Sí? Entonces, fíjense, estábamos en esta expresión. Lo que tenemos, ¿qué es? ¿Sí? Necesitábamos algo mayor que el error absoluto, que el error relativo en módulo y algo mayor que A. ¿Sí? Algo mayor que A, mantenemos lo que ya vimos acá. ¿Sí? A más 1 por 10 a la P menos 1. Y algo mayor que el error relativo en módulo. ¿Sí? ¿Qué es? La cota de error relativo. ¿Sí? Justamente la cota de error relativo se define como eso. ¿Sí? Va a ser mayor o igual al error relativo en módulo. ¿Sí? Entonces, fíjense, podemos decir, ¿sí? Si además tenemos en cuenta que, obviamente, la cota de error absoluto es mayor al módulo del error absoluto, podemos decir que, o podemos tomar como cota de error absoluto, fíjense, esta fórmula es la cota del error relativo, multiplicada por A sub 1 más 1 por 10 a la P menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me va a servir esta fórmula de acá? Está en verde. Me va a servir para calcular una cota de error absoluto cuando cuando el dato que tengo es una cota de error relativo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Esto? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? Me quedo con la duda de si entendieron, de si quedó, de si no se entendió nada o si entendieron todo. Sí, sí, se entendió.
Ok. Personalmente me perdí. Bueno, Pero bueno, queda grabado y después lo veo, sin problemas. quédense tranquilos, igual que todo esto va a quedar como asentado cuando veamos operaciones, la clase que viene y la próxima. Cuando veamos las operaciones, ¿sí? ¿Qué hacemos? Y cuando veamos qué hacemos con las cotas, ¿no? En definitiva, y cómo las vamos a usar. Ahí va a quedar todo bastante más asentado. Así que créanme, por ahora, lo que pueden ir haciendo es repasando, ¿sí? Todo esto de nuevo, ¿sí? Repasando toda esta parte teórica, entendiendo, ¿no? De dónde sale cada una de las cosas y demás. Una vez que lo ven 2 o 3 veces, créanme que les va a quedar súper claro porque termina siendo intuitivo. Y después también váyanse anotando, como les dije recién, todas las fórmulas importantes, ¿sí? Cómo calculamos cotas, cómo chequeamos si un número aproximado tiene todas cifras exactas, los casos, caso 1 y caso 2. Eso es importante que ya desde el momento cero lo vayan teniendo bien mapeado, ¿sí? Vayan teniendo bien estructurado, si se quiere, todo esto, ¿sí? Si tengo un número aproximado, cómo chequeo si ese número aproximado tiene todas las cifras exactas, si las tiene, cuál es su cota, si no, cómo lo transformo, cuando lo transformo, después cómo calculo las cotas, cómo calculo la cota de error absoluto, la cota de error relativo, ¿sí? Porque dependiendo de la operación, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero dependiendo de la operación que quieran hacer, van a necesitar una cota o la otra, ¿sí? Si van a estar sumando o restando, van a necesitar cota de error absoluto. Ahora, si van a estar, por otro lado, si van a estar, ahí no me sale. Si van a estar multiplicando o dividiendo, van a necesitar cota de error relativo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la operación que quieran hacer, van a necesitar una cota u otra, pero no va a ser el dato que tienen. Por ahí necesitan cota de error relativo, pero tienen cota de error absoluto, o el caso contrario, ¿sí? Tienen cota de error relativo, necesitan cota de error absoluto, entonces acá tienen esta fórmula, ¿sí? Entonces, dependiendo la operación que quieran hacer con los números aproximados, es la cota que van a necesitar usar, ¿sí? Entonces es clave que puedan tener eso bien mapeado. Así que, bueno, si quieren algo complementar un poco más, en el Arsumañán la verdad que está bastante claro. Yo me acuerdo que lo usé bastante para la parte de teoría del error porque está bien explicado y es más, casi todas las clases de Pablo están basadas en el libro Arsumañán. Así que de ahí pueden ver bastante. Y después, en la práctica ya pueden ir haciendo los ejercicios 1 a 12. Está bueno que mientras se vayan armando todo este resumen con fórmulas y demás, se vayan también o vayan haciendo algunos ejercicios. ¿Sí? Los primeros son fáciles, ¿sí? Ya van a ver que en general tienen que calcular la sub 1, el P, el K, más. ¿Sí? Entonces, está bueno que a medida que vayan viendo las fórmulas, repasando esto que vemos de teoría y demás, puedan ir haciendo algunos ejercicios, cosa de asentar esos conocimientos. ¿Sí? Por último, lo que les quiero mostrar, ¿sí? Vamos a guardar las anotaciones. Lo último que les quiero mostrar, ¿sí? Esto es como extra, ¿sí? Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, estamos viendo el código. Ok, perfecto. Bueno, acá les muestro un código en R muy sencillo, ¿sí? Para que vean que además todo esto se puede automatizar, ¿sí? Y que está bueno si les gusta o si quieren practicar, ya sea con R, con Python o con lo que ustedes quieran, ¿sí? La herramienta es lo de menos, lo importante es la lógica y que lo sepan interpretar. Pueden ver, ¿sí? Cómo podemos calcular, ¿sí? O cómo podemos definir una función que nos calcule el P, ¿sí? Lo que vimos recién acá como P, ¿sí? Este de acá, parámetro P, ¿sí? Que vimos que era la cantidad de cifras que tenía la parte entera,
o en el caso de que el número no tenga parte entera, la cantidad de ceros después de la coma, ¿sí? Precedido con un signo menos, demás, ¿sí? Ya vimos la definición. Bueno, ¿cómo podemos calcular este P? O sea, si yo le tiro un número aproximado, ¿sí? A la función lo que quiero que haga es que me calcule el P, ¿sí? Entonces, con una serie de reglas, ¿sí? Si se dan mañas, ya sea con cualquier cosa, con una serie de reglas, ¿sí? Se pueden armar una función que lo que haga es que les calcule directamente ese P, ¿sí? Entonces, para los... No sé si ya vieron R en alguna otra materia. Ahora en la facultad también les comento, se está tratando de usar más Python, pero la sintaxis es muy parecida, así que si a alguno le gusta usar más Python que R, o si quiere aprender Python y no quiere aprender R, lo mismo puede aplicar esto en Python, que va a ser muy parecido, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Les explico brevemente, es una formulita que nos calcula el P, ¿sí? Entonces, esta formulita, ¿sí? Es la que está definida acá. Fíjense que lo único que hace, ¿sí? Paso a paso, la podemos leer, ¿sí? Esta formulita lo que hace es, yo le tiro un número a la función, ¿sí? Un número aproximado, ¿sí? Y lo que quiero que haga es que me calcule cuál es el P de ese número aproximado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la fórmula? ¿Cuál es el paso a paso que hace la fórmula? Bueno, primero, ¿sí? Así es como la definí yo, pero ustedes, a ver, esto no hay una única forma de hacerlo. Pueden pensar en otra lógica, ¿sí? Si se quiere, para la función. Entonces, ¿qué lógica sigue la función? Bueno, lo primero que va a hacer, o que va a verificar, es si el número es mayor o igual a 0.1, ¿sí? Si es mayor o igual a 0.1, entonces va a calcular la parte entera. ¿Cómo? ¿Sí? Va a truncar el número con la función trunc. Lo que estamos haciendo es que nos quedamos solamente con la parte entera del número, ¿sí? Y lo que vamos a verificar una vez que hacemos o que calculamos la parte entera es si la parte entera es igual a 0, ¿sí? Si yo sé que el número es mayor o igual a 0,1 y además la parte entera es igual a 0, entonces P igual 0, ¿sí? ¿Qué estoy sacando ahí? Estoy diciendo que la parte entera, ¿sí? La parte entera es 0, o sea que el número es 0, algo, ¿sí? Pero además es mayor o igual a 0,1, o sea que no tiene ceros después de la coma. Entonces, en ese caso, P igual 0 siempre, ¿sí? Si no, ¿sí? Si P es distinto de 0, vamos a calcular con la función nchar, lo que calculo es la cantidad de cifras, ¿sí? Que tiene la parte entera del número, ¿sí? O sea, si la parte entera es distinta de 0, bueno, lo que veo es cuántas cifras tiene la parte entera, ¿sí? Y, bueno, lógicamente, una vez que calculo, muestro el resultado, ¿sí? Con la función print, así como esto es en R, en Python y en cualquier lenguaje prácticamente tiene la misma función, ¿sí? Lo que vamos a hacer es mostrar o imprimir el resultado, ¿sí? Si no, ¿sí? O sea, si se da el caso contrario del primer if, o sea, si el número que le estoy pasando es menor a 0,1, entonces lo que voy a estar haciendo acá con este while es una forma de loop, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es una serie de iteraciones. Lo que voy a estar calculando es contando con este contador, vamos a contar la cantidad de ceros que hay después de la coma, ¿sí? Y en ese caso, P va a ser igual a menos la cantidad de ceros después de la coma, ¿sí? ¿Y qué voy a mostrar como resultado en este caso? Bueno, lo mismo, ¿sí? Voy a mostrar como resultado el P que calculé acá. En ambos casos, fíjense que es lo mismo. Estoy mostrando como resultado el P que calculé acá. Incluso esto está duplicado porque yo podría sacar este print del if y del else y mostrarlo acá abajo, pero bueno, no me di cuenta. Entonces, vamos a ver, vamos a crear esta función, ¿sí? Fíjense que esto es una función que yo la estoy alojando en un objeto que se va a llamar cálculo P. Entonces, cálculo P va a ser mi función y vamos a pasarle un número. Vamos a pasarle, por ejemplo, uno de los números de acá, 185,22. En este caso, ¿cuál tiene que ser el P de 185,22? 3, ¿no era?
3, ¿no? Entonces, si esto está bien, me tiene que tirar 3, ¿sí? P igual 3. Y vamos con algún otro. Vamos con el 0.269. 0.269, ¿cuál era el P? ¿Cuál dijimos que era el P de este? 0. 0, ¿no? Entonces, yo calculo P, me queda P igual 0. ¿Sí? Vamos a agregarle 2 ceros. Este P me tiene que dar menos 2, ¿sí? Porque estoy teniendo 2 ceros después de la coma. Tenemos P igual menos 2. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo con una formulita, simplemente, ¿sí? Podemos automatizar, si se quiere, el cálculo de la P. ¿Sí? Nada, esto se los quería mostrar como para que vean que toda esta lógica y demás se puede plasmar en una función, ¿sí? Y pueden tener alguna forma de validar, si se quiere, que lo que están calculando tenga sentido o que lo estén haciendo bien, ¿sí? Como tarea, para los que les guste, esto como les digo, es opcional, ¿sí? Lo que pueden probar es armar una misma función, pero que en vez de calcular el P, lo que calcule sea el K, ¿sí? Que es la cantidad de cifras exactas que tiene el número, ¿sí? Aproximado. O que calcule, no sé, el a sub 1, ¿sí? Entonces ahí se pueden armar directamente 3 funciones, ¿sí? Que les permitan rellenar esta tabla, ¿sí? Nada, esto súper opcional, era únicamente para mostrarle para los que les interese, y porque está bueno, la verdad, ir viendo la lógica, sobre todo, de cómo armar este tipo de cosas, ¿no? De programitas, o ni siquiera programitas, son funciones súper sencillas, ¿sí? Que ayudan a resolver problemas, en definitiva. Así que bueno, yo ahora les comparto este código y también le comparto la presentación. Creo que se las puedo compartir. Le pregunto a Pablo por las dudas, pero me parece que sí. Así que bueno, hasta acá llegamos. Voy a cortar la grabación porque si no va a ser eterna.